La semana pasada acabamos el tema de la cruz cósmica, ¿no? Esta dimensión cósmica de la Eucaristía. Ahora, quería un poco retomar con esta frase, que es de un libro que se llama La fuerza de la cruz, que es este, de Raniero Cantalamessa. Él era el antiguo predicador de la Casa Pontificia, es decir, el que predicó al Papa, el que predicaba, digamos, los tiempos litúrgicos fuertes al Papa. Es un capuchino y él le tocó ser predicador de la Casa Pontificia para Juan Pablo II, para Benedicto XVI y para Francisco. Es un hombre, a mí me encanta, es un hombre lleno de Dios y de hecho cita mucho él a los padres de la Iglesia, muchísimo. Y dice aquí, ¿no? Un poco haciendo una pequeña exégesis sobre este pasaje de la Escritura, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El grito de Jesús en la cruz es el grito de un parto, perdón, está mal ahí, de un parto. Es un grito de parto. En aquel momento nacía un mundo nuevo, caía el diafragma del pecado y se producía la reconciliación. Fue pues un grito de sufrimiento y a la vez de amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el último suspiro. Podemos comprender cuán grávido estaría de fuerza divina ese grito de Cristo por el efecto inmediato que produjo en quien lo escuchó en vivo y en directo. Dice la Escritura que el centurión que estaba frente a Jesús crucificado, cuando lo vio expirar de aquel modo, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. En ese instante, el centurión se hizo creyente. ¿Qué pasa? Justamente aquí Raniero Cantalamessa nos está diciendo que en el momento de la cruz sucede un nuevo nacimiento. Si se acuerdan, hablábamos que el lugar de la cruz era el nacimiento de la iglesia en el sentido de la iglesia escatológica, la iglesia plena, ¿no? Recuérdense que ahí arranca la iglesia como un granito, ¿no? Perdón, como una semilla, pero ¿cuál es el destino definitivo de la iglesia? La iglesia celestial, la iglesia, la Jerusalén escatológica, la Jerusalén final, ¿no? Entonces, esto es importante para entender el tema de la dimensión cósmica de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es en la Eucaristía donde poco a poco Dios va llevando a la plenitud al mundo. ¿Cuál es la plenitud? Esta reconciliación, esta unión de los seres humanos con Dios y entre ellos. Entonces, en la Eucaristía, Dios va llevando progresivamente a toda la creación, no solo la humanidad, toda la creación, y como dice San Pablo, para llevar a que Dios sea todo en todos, para que Dios realmente sea el que reine en todos. Ahorita lo vamos a ir viendo progresivamente. Entonces, un poco de lo que veíamos la semana pasada es que precisamente em, veíamos, estoy buscando justo donde nos quedamos, em, aquí, que la doctrina de la cruz cósmica no es algo periférico dentro de los padres de la iglesia, sino que es una de las ideas centrales. Hoy en día, como se podrá imaginar, ¿y quién había escuchado la cruz cósmica alguna vez en su vida? Nunca. Hoy está olvidada. Pero durante los 13 primeros siglos del cristianismo esta era una doctrina central. Central. De hecho, aquí. De hecho, San Ireneo dice esto, ¿no? Dice, es Él mismo, la palabra de Dios Todopoderoso, que con su presencia invisible impregna nuestro universo. Recuérdense, el verbo está extendido por el universo en forma de cruz y es el que le da consistencia. Así como tu alma te da consistencia, cohesión a todo tu ser, es el que da cohesión, es el que unifica todo lo que tú eres, así entendían los griegos el alma. El alma de algo no era como nosotros los imaginamos, como una especie de fantasma, ¿no? Como nos los dibujan a veces las películas. Un alma es como una cosa incorpórea, flotante, que tú la puedes atravesar.
¿no? No tiene materia. No, no, eso no así ellos no entendían el alma. El alma era lo que daba cohesión. De hecho, tú me quitas el alma y ¿qué va a pasar conmigo? Me quedo así como sin nada, ¿no? O sea, me quedo como sin cohesión, sin forma, sin solidez. Entonces, el alma del mundo era el verbo. Entonces, es él mismo, la palabra de Dios Todopoderoso, que con su presencia invisible impregna nuestro universo y por eso abarca todo el mundo, su anchura y su longitud, su altura y su profundidad, porque por medio de la palabra de Dios, todas las cosas son conducidas al orden. Y el Hijo de Dios está crucificado en ellas al estar impreso en todo en forma de cruz. ¿Se acuerdan que todo el universo tiene forma de cruz? Los invito de ahora en adelante a observar la naturaleza y darse cuenta los árboles. ¿Cómo son los árboles? Pues está un tronco central y luego salen ramas en forma de cruz. Tenemos que ser creativos para ver la cruz, pero la cruz se ve en todas partes. Piensen que los árboles podrían ser bolitas, ¿no? Bolitas una pegada encima de otra. Y no, es en forma de cruz. Nuestro cuerpo es en forma de cruz. Las velas de un barco funcionan en forma de cruz. Y ellos entendían esto porque el verbo, el que daba cohesión y orden a todo el universo, estaba extendido en forma de cruz. O sea, esa es la razón por la cual dicen que el verbo, que toda la estructura del mundo es en forma de cruz, porque el verbo es en forma de cruz que está extendido. Si se acuerdan, en Efesios 3:18 hay un pasaje que dice así, Efesios 3:18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer al amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto de la anchura, la longitud, la profundidad, está hablando de la cruz, ¿no? Él es de fondo, en estas palabras de Pablo, está la doctrina de la cruz cósmica. Entonces, hemos perdido esto y Ratzinger dice que nos urge recuperar esta dimensión. Y podemos decir, ¿pero por qué? Porque Cristo es el Salvador del mundo. ¿Qué significa que Cristo es el Salvador del mundo? En la liturgia, durante la Eucaristía, el mundo toca su finalidad, hacia dónde tiende. ¿Cuál es a dónde tendemos? A la salvación. ¿Y qué es? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Cristo es el Salvador del cosmos? Cristo no solo nos salva a nosotros. Salva el cosmos entero. El cosmos está gimiendo hasta la manifestación de los hijos de Dios. El cosmos está herido por el pecado del hombre. Por eso hay terremotos, por eso hay huracanes, por eso hay tsunamis, por eso hay guerras. Pero las guerras es muy evidente que es fruto del hombre, pero el tsunami y todo esto decimos, pues no, eso es como un daño a la naturaleza, porque nuestro pecado, el pecado original, dañó también la creación. Y entonces nuestra relación, que debía ser ordenada con el cosmos, se volvió desordenada y entonces nosotros empezamos a abusar de la naturaleza, de la creación, empezamos a talar más de la cuenta, empezamos a abusar. En vez de usarlo para nuestro bien y provecho, empezamos a abusar de ello. Cristo, en la Eucaristía, ¿qué es lo que ocurre? Está ocurriendo la salvación del cosmos entero. ¿Qué significa esta salvación? Es llevar al cosmos a lo que está llamado a ser. Si no tenemos en cuenta esta dimensión cósmica, la Eucaristía se vuelve un acto individual, personal, un acto de piedad personal en donde voy yo a encontrarme con Cristo, yo sola con Cristo. Y no entiendo hasta qué punto se da toda la transformación del cosmos. Explico. Para los judíos, la dimensión cósmica del culto era central. El templo de Jerusalén es un símbolo del mundo entero. Para los cristianos de los primeros siglos, la dimensión cósmica de la liturgia era fundamental. Si nosotros esto no lo entendemos, hay partes de la misa que no entendemos. Ejemplo, nosotros cantamos o rezamos en todas las misas el Santus.
Si nos fijamos, en Isaías 6:3 dice de los ángeles, se gri- se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, lleno está la tierra de tu gloria. En ese instante del Santus que nosotros cantamos o proclamamos, nos estamos uniendo a la liturgia angélica, nos estamos uniendo a la liturgia celestial. En ese momento, si han visto alguna vez la película del Gran Milagro, no es una película que está súper bien hecha, tiene bajo presupuesto, pero es muy interesante lo que tratan de comunicar, es que justo en el Santus aparece todos los ángeles, espiritualmente en la capilla, en la iglesia, y aparece también la iglesia purgante, porque en ese momento toda rodilla se postra para adorar al Señor. Para la tradición judía y por lo tanto para la tradición cristiana primitiva, lo angeliológico y lo cosmológico, cosmológico de nuevo es el mundo, es la creación, es el universo, está integrado. De hecho, los movimientos del aire, cuando venía un aire fuerte, huracanado, decían es que son las alas de los ángeles, batiendo sus alas, que por eso nos llega. Entonces estaba unido, nosotros no tenemos esa conciencia, nos hemos vuelto tan materialistas que hemos perdido la dimensión espiritual de la vida, que la dimensión espiritual es la más real. Porque ¿quién es el ser más real que existe en el mundo? ¿Quién es el ser más real? El más verdadero. Dios, Dios. ¿Y Dios qué es? espíritu. Espíritu. Por lo tanto, la realidad espiritual es la más real. Cuando los ángeles, lo que ocurre en este mundo está afectado por el mundo celestial. Quien ha visto El Señor de los Anillos es como muy obvio, ¿no? Toda la batalla espiritual que hay entre la maldad, ¿no? Que parece más poderosa que el bien y el bien triunfa, curiosamente, ¿no? Por el amor de un amigo que carga al otro mientras ese está cargando con el mal de la humanidad, ¿no? Es toda una prefiguración de Cristo. El Santus siempre tiene relación con los ángeles, si no, no se entiende. Y así muchísimas cosas en la liturgia. La liturgia en la actualidad se cree que es una evasión, que aliena, que te aleja de la realidad, ¿no? Ay, sí, ahí van los cristianos, se meten en el templo, ahí se alienan y el opio del pueblo. Pero en realidad, si recuperamos la dimensión cósmica, nos ayuda a comprender de una forma nueva la realidad. La liturgia nos introduce en el núcleo mismo del cosmos, del universo. Como ven ahí, puse un pasaje de Pablo. Ahorita te doy la palabra, Lulu. Dice así, ¿no? En 1 Corintios 15, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, cuando todo el universo se le haya sometido a Cristo, entonces también el Hijo se someterá al Padre. Y así Dios será todo en todos. Si se fijan ahí, esto es una imagen perfecta de lo que ocurre en la liturgia. Como se dan cuenta, ahí está el Cristo total, el momento pleno del Cristo total, que es cuando estamos celebrando la Eucaristía. Cristo cabeza, ahí sacerdote, está en el Calvario, si se fijan, están las dos cruces, ahí está el Calvario y todos nosotros nos unimos en la liturgia. ¿Y qué está pasando alrededor en el cosmos? El cosmos se está transformando gracias a la celebración de la Eucaristía. Se está transformando. Ese árbol, aunque yo no lo pueda ver, está siendo más llevado hacia su telos, hacia su finalidad, hacia su salvación, que es la plenitud a la cual está llamado. También, por eso en el Apocalipsis dice, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Este mundo que vivimos no es que es absolutamente, que no tiene nada que ver con el venidero. Este es principio del venidero. Lo bueno, bello y verdadero que hay en este permanecerá en el venidero. Este mundo está llamado a una transformación purificadora, pero no a una destrucción. Ahí está la diferencia abismal entre una apocalipsis pagana y una apocalipsis cristiana. Una destrucción que no tiene nada que ver
y que Dios como que hace un corte radical con la historia y crea algo nuevo de la nada. Entonces, ¿para qué nos dio esta creación? Para fulminarla. Por eso nosotros creemos en la resurrección de la carne, porque esto que nos dio, esta carne que tenemos, tiene un lugar en el mundo venidero. Esto es lo que ocurre en la liturgia, esto es lo que ocurre, nos unimos todos junto a nuestra cabeza, que es Cristo, y participamos en la liturgia celestial y toda la creación va siendo llevada a su salvación, a su finalidad, a su telos, ¿sí? Ujú. Hay un autor del siglo XX que intenta recuperar esta dimensión, se llama Pierre Teilhard de Chardin, ¿no? De Ya, Chardin, depende perfecto. de cómo lo pronuncias, Perdón. ¿no? Gracias. Entonces, él tiene una obra titulada La Misa celebrada sobre el mundo. Esta obra, él habla precisamente de cómo la creación entera se va transformando. Él se fue a un desierto perdido en Asia, ahorita no me acuerdo, creo que era en Asia. Y él, claro, no tenía dónde celebrar la misa, y ya no había iglesias, no había nada. Teilhard de Em, Chardin. Chardin. entonces, ya. Entonces, eh, el cosmos, él habla de la experiencia que él tuvo celebrando la misa en este desierto, ¿no? Y habla de cómo él percibía que el cosmos se iba transformando, ¿no? Gracias a la celebración eucarística. Salvar, como les dije, tiene las dos dimensiones. Redimir, recuérdense siempre, tiene redimir, ¿no? Quitar los pecados y tal. Y consumar, es decir, llevar a su consumación, su plenitud. No solo es redimir, es llevar a la plenitud. La consumación es de un proceso que ya está preparando Dios. Dios no saca un conejo de un sombrero de la nada. Salió un conejo nuevo. Ah, voy a sacar un nuevo mundo de la nada. No. En la Eucaristía se está preparando la consumación final. Y esa consumación se concluye lo que se empezó en la Eucaristía. La Eucaristía es el instrumento que Dios ha querido utilizar para llevar al mundo a su consumación. Como les dije antes, esto no se puede comprobar empíricamente. Yo no puedo ver, a ver cómo le afectó este árbol que está al lado de aquí antes de la misa y después de la misa. Vamos a medirlo. Vamos a ver si están más acabados. No. Pero no porque no se pueda comprobar empíricamente, no significa que no sea real. Hay mucho real que escapa a las ciencias empíricas. Muchísimo. Dime qué hace la ciencia empírica cuando yo digo amo a fulanito. Sí, me puede ver cómo reaccionan mis palpitaciones, qué áreas del cerebro se me activan. Sí, pero no mide. Hay muchas cosas que se le escapan a las ciencias empíricas. Y nosotros somos cientificistas. Solo es real lo que se puede comprobar empíricamente. Pero esto es un disparate directamente. Porque filosóficamente hablando, no teológicamente hablando. Es un disparate decir que la única forma de comprobar que algo sea real es a través de un método que tiene unas coordenadas muy específicas. Bien, ahora, ¿qué relación tiene la cruz con la Eucaristía? La gran pregunta que queremos Mari, saber. Sí, antes de que sigamos, nada más una cosa, o sea, la salvación tiene los dos objetivos, redimir, que es perdonar los pecados, y consumar, que es llevar a la plenitud, y esa ujú, consumación empieza con la Eucaristía, porque claro, ahí, empieza desde el momento de la muerte de Cristo, ¿no? ok, En el misterio pascual. Y a partir de ahí, Cristo lo va actualizando. El misterio pascual, ¿cómo se actualiza? A través de la Eucaristía, ¿no? Pero el punto es que la Eucaristía va llevando, va ayudando a llevar a la plenitud, así como nos santifica a nosotros, transforma el cosmos también. Esa es la realidad, ¿sí? Bien, entonces recuerden, vamos a recapitular. Estábamos por el pecado de Adán, nos dispersamos por el mundo. Y el que nos saca de este aislamiento y nos hace ser un solo cuerpo es Cristo en la cruz. Y por eso se dice que la iglesia nace de la cruz. ¿Qué es la iglesia?
La humanidad reunificada por la cruz. La humanidad reunificada. Ya sabemos que la cruz del Calvario, ¿cómo nos unimos a la cruz del Calvario? ¿Quién me dice? Con el bautismo era. Bien, con el bautismo, ¿sí? Pero ahora la gran pregunta es, ¿pero cómo es posible que nosotros nos unamos a un evento concreto que sucedió hace 2000 años? ¿Cómo nos unimos a esa cruz? ¿Cómo es posible? La fe nos dice que lo podemos hacer mediante los sacramentos, mediante lo que hacemos en el sacramento, del bautismo en este caso, nos unimos a ese evento. En la liturgia vemos que hay una categoría fundamental que es la anamnesis. La anamnesis es el recuerdo, la memoria de ese evento, el memorial de la cruz de Cristo. Gracias a este memorial, a esta anamnesis, nos podemos unir al evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Entonces, pero la pregunta es, si ya por el bautismo nos unimos a la cruz, ¿para qué la Eucaristía? Si ya estamos unidos a Cristo. A Porque la ver, Eucaristía nos asemeja a Cristo. O sea, bien, conforme comulgamos, bien, podemos parecernos más a Cristo, ¿no? bien, va muy por ahí, muy bien, excelente. Entonces, en ambos sacramentos nos unimos a la cruz, ahí nos podemos ver, ¿no? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Por qué? Porque si nosotros nos incorporamos a Cristo y nuestra cabeza ya está en el cielo, ¿cuál es nuestro destino? Es como cuando un niño, perdónenme el ejemplo, ¿no? Pero es como cuando un niño se mete por un hoyo, ¿no? Y entra a la cabeza. Una vez que entró a la cabeza, ¿qué dicen por ahí? Que ya va a pasar todo el cuerpo, ¿no? Pues ya nuestra cabeza está en el cielo. Si nosotros permanecemos unidos al cuerpo, nuestro destino es el mismo que el de la cabeza. El mismo que el de la cabeza. El tema es que nos mantengamos unidos al cuerpo. Ese es el gran desafío, ¿no? Em, entonces, lo que pasó, ¿no? Con el primer padre, que fue que nos separamos. No, perdón. Yo Cuando... tengo, sí, sí. Ay, bueno, vale. Entonces, en ambos sacramentos, como dije antes, nos estamos uniendo a la cruz. Pero la diferencia esencial es que con el bautismo me uno como individuo aislado. Y en cambio en la Eucaristía, ¿cómo nos unimos a Cristo? ¿Quién me Como dice? comunidad. Como comunidad, Sacramentalmente, exactamente. Es sacramentalmente, todo el cuerpo en cuerpo. Y cuerpo. por eso, en el sacramento de la Eucaristía, la imagen adecuada es la esponsal. Y aquí nos mezclamos, pero no como es que somos un solo cuerpo, entonces ahora, ¿cómo es que el cuerpo se une a la cabeza de manera esponsal? Valga cada analogía hasta donde pueda, ¿verdad? Pero por eso, y de ahí es donde viene lo de ser una sola carne. ¿Cuál es a lo que debe tender el matrimonio cristiano? ¿Hacia dónde? ¿A la unión de quién con quién? Del esposo con la esposa. No, pero al matrimonio, ¿quién es el Los, esposo y la esposa? de los esposos con Cristo. Claro, No, un con la detalle. O sea, ¿cuál iglesia. es, cuál es la imagen a la que tiende la unión? La unión de un esposo y una esposa Ah, es el un fruto, el símbolo. hijo. Es como un Hijos. triángulo, ¿no? O sea, unirnos todos, o sea, nosotros, los esposos, con Dios. No se han leído Efesios 5:32. ¿Cuánta gente aquí hay casada? Ujú. Efesios 5:32. Si no, todos conocemos a gente casada, ¿verdad? Vámonos a Efesios 5:32, alguien que me lo lea, por favor. El primero que lo encuentre. Vamos a leer desde el 31. 31 y 32. Ok, lo tengo. Vale. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En Hasta ahí. esta palabra, Está ahí. ok. Entonces, si el matrimonio cristiano es un sacramento, dijimos que un sacramento es un símbolo de algo que apunta a una realidad. ¿Estamos de acuerdo aquí todos? Entonces, el matrimonio cristiano es un símbolo que apunta a cuál es la realidad del matrimonio cristiano. ¿La unión de quién con quién? Cristo Jesús con la con la iglesia. iglesia. De Cristo con su iglesia. Muy bien. De Cristo con así como, y dice San Pablo, ¿no? Para los que creen que San Pablo es un misógino. Así como Cristo se entrega por la iglesia, así se ha de entregar el esposo por la esposa. Y así como la iglesia se somete a Cristo, ¿y cómo se somete la iglesia a Cristo? Porque Cristo es un, un déspota, ¿no? Se somete con confianza, se abandona, se deja cuidar. Así ha de ser la esposa con el esposo. Pero porque Cristo se entrega por la iglesia, ¿eh? Ojo el esposo, ¿eh? Ojo el esposo. Así de entregarse el esposo por la esposa, como Cristo por su iglesia. Entonces, ¿a qué voy? Que en la Eucaristía, por eso la Eucaristía es el lecho nupcial, es cuando la iglesia se une a su esposo. Nos unimos como iglesia, nos entregamos como iglesia a Cristo. Es lo menos individual la celebración eucarística que hay. Y por eso es el modelo de toda oración cristiana. Entonces, en la Eucaristía nos unimos a la cruz como comunidad. Me uno a Cristo ya como miembro de su cuerpo. La unión, por tanto, es más perfecta que yo sola. La unión que tiene lugar en la Eucaristía presupone el bautismo. Se presupone ser miembro del cuerpo. Y en la Eucaristía nos unimos todos juntos. Por eso la relación de la Eucaristía con la penitencia. Yo no puedo comulgar si yo no estoy unido al cuerpo. Si el cuerpo es el que comulga con Cristo, si yo no estoy unido al cuerpo porque me separé del cuerpo, por eso ahí nos damos cuenta de la dimensión comunitaria que tiene mi pecado. El cuerpo se ve afectado por mi pecado. ¿O acaso cuando nos golpeamos el dedo meñique del pie no afecta a todo el cuerpo? ¿O acaso cuando alguien pierde un dedo de la mano no afecta a todo el cuerpo? Cuando yo peco, en lo escondido, sin que nadie me vea, afecto al cuerpo. El cuerpo está incompleto sin mí. El cuerpo está afectado por esto. Y por lo tanto, yo cuando hago el sacramento de la penitencia, yo me reconcilio con Cristo y con la comunidad. Yo me vuelvo a unir a la comunidad y pido perdón. Y por eso no es un acto propiamente individual, es un acto comunitario. Y por lo tanto, si yo hice daño, yo no solo basta con confesarme, tengo que reparar el daño hecho. Si yo robé, ¿qué me dice en el sacramento? Muy bien, se te perdona, no se te perdona y tienes que restituir. Pero para que no quede público tu pecado, quizás ese dinero lo puedes restituir donándolo, por ejemplo. Pero yo tengo que reparar, de ahí viene la penitencia. La penitencia es una reparación al daño hecho y al daño hecho a la comunidad. Ojo, vivimos una espiritualidad bastante individualista, ¿no? Nada de esto tiene que ver con nuestra fe. Nuestra fe es sumamente comunitaria. Lo decíamos la primera vez. ¿Qué salvación es esa en la cual llego yo solo al cielo? Es una salvación incompleta. ¿Cómo no va a llegar a los seres que amamos? Entonces, ¿qué pasa? Que la imagen de la esposa es lo que sucede en la Eucaristía. Nuestra unidad de amor con Cristo que nos permite hacernos una sola carne con Él. Una sola carne. El otro día leí algo y me pareció precioso y decía, es verdad, ¿qué nos une? ¿Qué une mi cuerpo con el otro? Sí, junturas y todo, pero ¿qué? Que es la misma sangre que corre por todo el mismo cuerpo. Y yo decía, ¿y qué nos une?
en el cuerpo de Cristo? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos une. Por eso al comulgar se hace muy evidente que estamos unidos, porque es la misma sangre, es el mismo cuerpo. Pero se me hizo muy patente el tema de la sangre, ¿no? El decir, claro, o sea, este brazo tiene que ver con este porque es la misma sangre que corre y por ahí es donde llega el ibuprofeno famoso del ejemplo. Pues en la Eucaristía eso es lo que pasa. En el Antiguo Testamento existían varios sacrificios, ¿no? Este tema del sacrificio no es nuevo, es algo que ya venía en la antigüedad, porque sabemos que también la misa tiene un carácter sacrificial. Y habían sacrificios de comunión. Estos sacrificios de comunión apuntaban a lograr una comunión con Dios. Se sacrificaba un animal, parte de ese animal era quemado en el altar y parte de ese animal era compartido con la comunidad. Y dentro del banquete se dejaba un puesto a Dios, como vacío, como significando que lo que se quería lograr con ese sacrificio era entrar en comunión con Dios. Pero lo curioso de los sacrificios de los judíos es que apuntaban a una comunión que nunca se alcanzaba plenamente. ¿Quién del Antiguo Testamento fue quien pueden decir que más comunión tuvo con Dios? A ver, ¿quién era amigo de Dios? Se hablaba cara a cara con él, dice ahí. Ah, Moisés, 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 Moisés. Moisés, Moisés. Y aún así aparece una distancia entre Dios y Moisés. Porque Dios le dice a Moisés, no me puedes ver. Cuando él le dice, es que te quiero ver. No me puedes ver, verás mi espalda. Entre Dios y el hombre, para los judíos no existe propiamente comunión. Lo que se utiliza para hablar de Dios y el hombre es alianza, que tampoco es una palabra propia, porque la alianza era para una relación entre iguales. Pero aquí, la alianza, la palabra que en realidad se utiliza es berit, en hebreo, berit. Y esta palabra no era una alianza que se usaba entre iguales, sino que era algo parecido a un pacto de vasallaje feudal, ¿no? Un poco que em, el señor le ofrece al inferior una serie de condiciones y el inferior se compromete a cumplir con estas condiciones em, con tal de recibir la protección del señor del feudo, ¿no? Entonces la cuestión es que este Berit siempre lo pedía el inferior. El inferior pedía, por favor, protégeme, que si vienen gente mala, protégeme. Y lo curioso aquí es, ¿quién ofrece la alianza? Dios. Dios ofrece la alianza. Entonces, en el Antiguo Testamento no se conoce propiamente ninguna comunión entre Dios y el hombre. Y en cambio, en el Nuevo Testamento, esa comunión perfecta se da ¿en quién? ¿En dónde se da la comunión perfecta entre Dios y hombre? En Jesús, en ¿no? Jesucristo. En Jesús. En el momento de la encarnación, la naturaleza divina se une a la naturaleza humana. Surge la verdadera comunión. Tan la comunión que está en una persona. Él es la comunión personificada. La unión entre Dios y el hombre, perfectamente. Verdadero Dios y verdadero hombre, decimos en nuestro credo. Por otro lado, recuerden que siempre comparamos con las dos culturas predominantes en la época. Esta es la realidad judía. ¿Qué pasaba con la realidad griega? ¿No? ¿Qué pasaba con los griegos? La categoría cristiana de comunión, que en realidad es koinonía, tiene tres raíces, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra? Romana, que era se utilizaba jurídicamente, la judía, que era la jaburá, y la helenística, que era la koinonía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que en la antigüedad, por ejemplo, Ratzinger cita el discurso de Erixímaco. ¿Quién es Erixímaco? Erixímaco se pregunta qué es el amor, ¿no? Y según él, es el impulso que nos mueve a desear la comunión con Dios y con los demás. Con Dios y con Esto aparece en el diálogo de Platón, sí, en el banquete, en el libro del banquete de Platón.
eh, la raíz profunda del amor es este impulso que nos mueve a hacer la comunión con Dios y con y con los demás. Según Platón, la raíz del culto es esta. Esta es la raíz de la liturgia. En el culto, lo que el hombre quiere es entrar en comunión con Dios y con los demás. Por eso celebramos el culto, por eso hacemos banquetes, por eso decimos a alguien, vente a comer a mi casa. Para ellos, recuérdense, el culto era un término amplio, pero ¿acaso una comida preparada en casa no es un poco un culto? No tiene una liturgia, no hay un ritmo. Tengo que ir a buscar la comida, tengo que avisar a los invitados, los recibo, hay un momento ¿no? de introducción, hay ritos introductorios, ¿no? Luego nos sentamos, luego conversamos, luego el culmen, el momento de comunión y el momento de la salida. Entonces, tiene algo, tiene un ritmo, ¿no? Y los griegos lo vivían así. Ahora, ¿qué pasa? Platón dice, ¿qué es la liturgia? La liturgia es precisamente esto, es buscar esta comunión con Dios y con los demás. Ahora, recuérdense, ¿la diferencia cuál era? Porque parece que el culto judío y el griego era igual. También dijimos que se sacrificaban corderos los judíos porque querían obtener la comunión con Dios y con los demás, ¿o no? Ya lo dijimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el culto judío y el culto griego, heleno, ¿no? El culto de los judíos aspira a la comunión, pero no la alcanza, y en cambio los griegos en el culto no solo alcanzan la comunión, sino que incluso se funden. Y esto es como un presentimiento de culto eucarístico. Recuérdense que el hombre, ¿por qué los padres de la iglesia toman en cuenta lo que las demás culturas decían? Porque veían en qué coincidían todos. Porque en lo que coincidían todos había como una sensación de que por aquí Dios está hablando. ¿No? Si todos lo tenemos en común, será porque algo esencial conecta con nosotros de esta búsqueda, ¿no? ¿Y cómo alcanzaban los griegos la comunión? A través de estos cultos que hacían, a través de liturgias que hacían, que eran como una especie de banquetes, ¿no? Sí. Pero ellos comentaban que efectivamente en estas liturgias se alcanzaba la comunión. ¿Qué era la liturgia para ellos? Era la salvación y la curación del amor. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de dos tipos de amor. Estaba el eros, ¿sí? El eros vulgar, que es un eros que es un amor desordenado, feo, malo. Y en cambio estaba el eros celeste. El eros celeste es bello, ordenado, puro. Y en el culto purificamos el eros malo, el eros vulgar, el eros egoísta, y esto hace mejor nuestra vida cotidiana. Platón, por ejemplo, decía que cuando ellos celebraban los banquetes, luego la relación con nuestros padres mejoraba. Al final eran más respetuosos con los padres. El culto para los griegos creaba una amistad entre Dios, entre los dioses y los hombres, y promovía las relaciones entre los pares, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿No? Porque luego aparece la comunión cristiana. ¿Qué tiene que ver, no? Todo esto con la comunión cristiana. En un sentido, la comunión cristiana se parece más a la helena que a la judía. Según el cristianismo, en el culto se da auténtica comunión con Dios. No es como en el judaísmo que solo apunta a esta comunión sin lograrla. Pero en otro sentido nos parecemos más a la raíz judía de la comunión, porque en la helénica se produce como una disolución de la identidad, hay como una fusión, se pierde, el hombre desaparece como una gota en la inmensidad del mar. Y esto no sucede jamás en la comunión cristiana, puesto que el hombre mantiene su identidad. Y ustedes se dirán, bueno, Mari, pero entonces esto es contradictorio con lo de la personalidad corporativa, porque nos volvemos un solo cuerpo. Sí, pero no lo entendemos en el sentido de fusión. Cada uno es como el cuerpo humano, el hígado es el hígado, y es importante que sea hígado y no sea brazo porque todo se dañaría, ¿verdad? Imagínense que todo el cuerpo fuera nada más brazo, pues no fuera un cuerpo, no fuera un cuerpo, fuera una cosa amorfa. Entonces, cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene no solo su lugar, sino tiene su función, tiene su identidad, pero pertenece a un solo cuerpo.
La imagen del cuerpo humano es un sacramento perfecto de esto, o sea, es una imagen perfecta. Entonces ahí vemos un ejemplo clásico de la comunión judía, es el Cantar de los Cantares, a la izquierda, ¿no? Si se han leído el Cantar de los Cantares, se dan cuenta que el esposo y la esposa nunca se dan el beso. Se desean mutuamente y esta es la imagen perfecta de cómo el hombre anhela tener comunión con Dios, pero nunca se alcanza ese beso. Y en cambio, vemos a la derecha cuando ocurre el beso entre lo humano y lo divino, en Cristo, en la encarnación. Ahí ocurre el beso. Ahí se une el cuerpo de Cristo, la humanidad y la divinidad. Ahí está, la encarnación es el beso entre lo humano y lo divino. Entonces nos podemos dar cuenta del carácter esponsal de la Eucaristía. En el matrimonio, la esposa, movida por el eros, se une al esposo. Nosotros, movidos por el amor puro, nos unimos al esposo. Y por eso ahí dice, toda la vida cristiana estuvo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Las siglas vienen porque es en latín, Catecismo de la Iglesia Católica, número 1617. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ojo, por esto es que el matrimonio es sacramento. Porque el matrimonio era una realidad natural que existía desde el inicio. ¿Por qué Cristo la eleva a matrimonio? ¿Por qué, perdón, la eleva a sacramento? Por esto. Porque es signo del amor de Cristo a su iglesia. Si no, podía haber sido una realidad natural que no era necesario que fuese sacramento. Pero al elevarla a sacramento está diciendo lo que significa a lo que tiene que tender el matrimonio cristiano. Ya en el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, o entrada en el cuerpo de Cristo, también podríamos decir, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, esto es espectacular, como el baño de bodas. En la antigüedad Sí, se ¿qué tú querías? acostumbraba a que el esposo tenía que favorecer todo para la limpieza del baño nupcial antes de el casamiento. El baño nupcial precede el banquete de bodas. Por eso también se le dice que Juan el Bautista el bautismo de Juan era lo que precedía el banquete de las bodas. El banquete de bodas es la Eucaristía, Cristo, ¿no? El encuentro con Cristo. Y que Juan es el amigo del esposo que ayuda en el baño nupcial, ¿no? Entonces, todo esto, muy bien. Vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con esto. Ahora sí, entramos en la dimensión eclesiológica, que ya hemos empezado a entrar, pero vamos a entrar ya definitivamente. Les pongo aquí un ejemplo, ¿no? ¿Qué ven? Agua son Hielo. diferentes Hielo. estados. Hielo, Y agua. Un estado. Perfecto. Agua en Agua en diferentes sus estados. tres Por ahí hay estados. gente que dice agua, sencillamente. Efectivamente, es agua. Es agua en diferentes manifestaciones. Se presenta como hielo, se presenta como líquido y se presenta como vapor, pero en el fondo es agua. Entonces, la sustancia de estos tres formas de manifestarse es la misma. La sustancia es agua, pero la forma de manifestarse es diferente. Muy bien, quedémonos con esa idea de fondo. En la escritura hay dos tipos de símbolo, ¿sí? Están los símbolos que son sombras. ¿Qué significa que son sombras? Que remiten a Cristo, pero no lo contienen. Hacen presente la realidad de modo intencional. Es decir, el maná del desierto. Lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Ahí todos recogiendo el maná. El maná contiene a Cristo. ¿Cuál es la sustancia del maná? Pan, maná. La sustancia del maná es maná. Ahora bien, esto es el Antiguo Testamento, por lo tanto es sombra de la realidad, pero no es la realidad. Y en cambio la imagen en el Nuevo Testamento, que es la Eucaristía, remite a Cristo y lo contiene. Esto ocurre solo con la Eucaristía, con ningún otro sacramento ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? La Eucaristía hace presente a Cristo intencionalmente y sustancialmente. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la sustancia de la Eucaristía y del Cristo terreno? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es la misma sustancia o es diferente Pan, sustancia del agua? Es la misma, pan. La misma. Es es la la misma misma. sustancia. ¿Cuándo es la Eucaristía? Antes de la transustanciación, en el momento de la consagración,
hay Son pan, sustancias diferentes, claro. pero después, ¿qué hay? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, pero la forma de manifestarse es la que corresponde a Cristo. No, la forma de manifestarse es del pan. Parece pan, pero no lo es. La sustancia ha cambiado. La sustancia no es la misma. Entonces, todo esto nos suena familiar. Ya todos sabemos que Cristo está presente en la Eucaristía y la sustancia del y por eso que no se caiga y por eso la quiero comulgar porque entiendo que ahí no hay pan, sino que ahí yo recibo el cuerpo de Cristo. Por eso el sacerdote cuando me pone así, yo digo cuerpo de Cristo. Lo que no nos suena familiar es esto que les voy a explicar ahora. Y esta es la concepción de la antigüedad. Cuando yo digo cuerpo de Cristo, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo hablamos la semana pasada. Al ¿A qué me estoy terreno, refiriendo? a la iglesia y a la Eucaristía. Perfecto. A Cristo, terreno, al sacramento y a la iglesia. Siempre que hablamos de la iglesia, ojo, porque esto es complicado, tenemos que entender a la iglesia en el sentido definitivo. La iglesia celestial, ¿a qué equivale? Al reino. Por eso la iglesia terrena, la que estamos todavía aquí caminando, esa iglesia tiende a algo, tiende a la iglesia celestial, ¿no? A la definitiva, a la acabada. Entonces, el sacramento remite a qué? ¿Cuál es el sacramento? ¿Cuál es la sustancia del sacramento? El cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? El de arriba, el hombre, el hombre. Pero Cristo, y esto aquí es donde es totalmente novedoso, Cristo es sacramento a su vez de qué? Cristo terreno, y aquí es donde ya nos vamos a entrar en un nivel complicado, ¿eh? Del El Cristo Padre, terreno del Padre, de Dios, Trino. no. Del verbo, del logos, ¿no? De Tampoco. Adán, Mm, Cristo terreno es sacramento de la iglesia. Ya va, espérense, no era al revés, no era que la iglesia es sacramento de Cristo, no. Siempre pensando en la iglesia como la tenemos a la derecha. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, el cuerpo en cuanto que es cabeza y es cuerpo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a explicar más, tranquilos, porque sé que esto es una idea complicada de entender. ¿Vale? La concepción en la antigüedad es que el cuerpo más verdadero y más perfecto de Cristo, ¿cuál es? La iglesia. Y dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo la iglesia va a ser más completa que? Porque estamos pensando en la iglesia terrena. ¿Sí? Estamos pensando en la iglesia terrena, en los curas, en los obispos, en la cantidad de pecados. O sea, no puede ser. Cristo no puede ser. Espérense. Ah, sí. No, todavía no. Les quiero mostrar un video, pero todavía no. Entonces, dice 1 Corintios 15, 20 al 23. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo. ¿Sí? Nuestra primicia ya está en el cielo, es lo que decíamos. Ya la cabeza está en el cielo. Falta el cuerpo. Entonces la gran pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo esto va a ser posible? La resurrección de Cristo un poco ya contiene en sacramento lo que nosotros vamos a vivir. Todos estamos llamados a la misma resurrección, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, todos nosotros como cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a vivir? Ya nuestra vida está escrita. ¿Qué vamos a vivir? la resurrección. La resurrección. Pero ¿cómo El fue que Cristo cielo, llegó a la resurrección? el ¿Cómo fue que cielo. Cristo? Sí, pero ¿cómo fue que Cristo llegó a la resurrección? Pues tenemos que morir, Exactamente. Pero no solo morir, sino tenemos que morir pasar en por la Cristo. pasión. Tenemos que vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo terrena simboliza la vida que nosotros estamos llamados a vivir. Por eso, ojito con la fama, con el éxito, porque nuestro Cristo no va por ahí, ¿eh? Nuestro Cristo no va por ahí. Ahorita les voy a poner un video para que podamos introducirnos un poco a lo que les estoy tratando de decir.
léanlo con esto, ¿no? Con esta idea de la iglesia terrena tiene que atravesar todo lo que atravesó Cristo, porque es su cuerpo, lo lógico es que tiene que atravesar lo que atravesó su cabeza, para poder llegar a donde está su cabeza, que es la resurrección, que es el cielo. Vamos a ver este video. We are fighting an enemy right here. But to win a war, we have to know who the real enemy is, and we have to know the proper tactics for winning the battle with that type of enemy. Garden of Gethsemane. We read that the soldiers came with clubs and weapons. Battle's about to happen. And the way these people are fighting it is with clubs and weapons. Peter takes out his sword. So this is how we fight. You're not taking him away. I'm going to make sure you know. Put away your sword. Put away your sword. As if Jesus is saying, this is a different kind of battle. If you fight it on these terms, you will lose. I believe Jesus is saying to Peter, this is a battle of a different kind. Watch what I'm going to do. Watch how I win this. We are fighting not flesh and blood. We are fighting principalities and powers who want the destruction of the Catholic Church. And the way you destroy the Catholic Church is by taking out the domestic church, which is the family. The way you take out the domestic church is by destroying sexual fidelity. The way you destroy sexual fidelity is with contraception, abortion, and pornography. This is the world we're in, right? But we know who wins. Jesus wins. His church will win. How will his church win? The same way Jesus won. The church must pass through the same horror that Jesus went through, and the church will in some way die. How? I don't know. The church will die because she will go the way of her Savior. It will be mocked. It will be spat upon. It will be crucified. It will die. We have to be men and women who are willing to learn how to fight as Jesus fought, and that it's going to look very different than we would think. It's going to look like defeat. For a short time, it will look like defeat. And when it is as black can be, give it 3 days and wait to see what happens. Do not misunderstand this as passivity. This is active holiness. It's learning how to really go the whole way with Jesus to Calvary, to the descent into hell, and from there to glory. Are we willing to walk through that with Jesus? That's the only way. El camino que atravesó nuestra cabeza es nuestro camino como iglesia. Entonces Cristo ya nos mostró el camino, ya nos dijo cómo iba a ser, porque si nuestra cabeza ya atravesó, de nuevo, la imagen es muy pobre, ¿verdad? Es muy pobre, pero es la imagen de el niño que mete su cabeza por un hueco. Ya la cabeza pasó, ya nos dijo cómo va a ser, ya todo el cuerpo va a tener que pasar, ya nuestra cabeza pasó por eso. Y si realmente creemos que somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a atravesar por lo mismo que Él pasó. Entonces, en el cuerpo físico de Cristo estábamos y estamos todos. Recuérdense la imagen de Adán. En el cuerpo físico de Cristo estábamos todos sacramentalmente. Nosotros sacramentalmente estábamos siendo crucificados con Cristo. Y si estamos siendo crucificados sacramentalmente, es porque lo vamos a hacer en realidad. Es porque nos está diciendo hacia dónde vamos. Para los padres de la iglesia esto no era intencional, no era como una sensación, era real. De hecho, en Ezequiel 37, que habla del valle de los huesos secos, está hablando de la resurrección de Cristo. Pero esos huesos, ¿cuáles son? Si los huesos de Cristo no le rompieron ningún hueso, dice, pues esos son los huesos de la casa de Israel. Pero curiosamente, dice en el Salmo 21, han sido dispersados todos mis huesos. ¿Mis huesos quiénes son? Nosotros, los miembros que hemos sido dispersados. Y Él los quiere reunificar. Cuando tenga lugar esta resurrección del cuerpo verdadero y más perfecto de Cristo, entonces los miembros de Cristo de ahora, huesos secos en comparación con el porvenir, nosotros, cada uno, serán reunidos hueso con hueso y juntura con juntura, sin que ninguno de los privados de juntura vaya a llegar hasta el hombre perfecto, hasta la medida de la altura del pleroma del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el verdadero cuerpo de Cristo? Aquí lo vemos. Es la iglesia. Según los padres, Él es superior al Cristo espiritual, el que vamos aquí a la derecha, que el Cristo carnal.
Por lo tanto, es superior al Cristo total. El Cristo total es Cristo cabeza con el cuerpo. Pero dirán, pero Cristo es Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a ser más que Dios? ¿Cómo algo va a ser más que Dios? No es diferente, porque Cristo carnal es Dios. Y esencialmente, la divinidad es la misma. ¿Por qué es más el Cristo total? Porque ahora esa misma divinidad es compartida a más entes. Más seres participan de esa divinidad, pero la divinidad en sí misma es la misma. Y ustedes dirán, el mundo no aporta nada a Dios, no le suma nada a Dios, y efectivamente no le suma nada a Dios. La creación no aporta nada a Dios, pero como hay más entes que participan, más seres que participan de la divinidad, hay mayor riqueza del ser divino, porque participa más. No hay más riqueza ontológica, en sí misma la riqueza de la divinidad es la misma, pero hay más seres que participan de esa divinidad, por eso nosotros estamos llamados a ser partícipes de la divinidad de Cristo. Entonces, al Cristo total, ¿no? No es más que el Cristo terrenal, pero sí lo es, porque Cristo es para la iglesia y movido por su pasión, a la iglesia hace lo que hace. No podemos decir que la iglesia es indiferente. En este contexto siempre, aquí en la mano derecha, nos estamos refiriendo a la iglesia en su estado definitivo, en su estado pleno. Esta idea era clave para San Agustín, de hecho se le llamaba el Christus totus, el Cristo total. Si se ponen a hojear documentos de San Agustín se lo van a encontrar un montón, el Christus totus. Y de hecho dice San Cipriano, que es otro padre de la iglesia, San Cipriano dice, nos omnes portabat Christus. ¿Qué significa esto? En su cuerpo Cristo nos llevaba a todos nosotros. En su Cristo, en su cuerpo, Cristo nos llevaba a todos. En la Eucaristía entramos en la Jerusalén celeste, en el Christus totus. Y por eso Agustín decía que la Eucaristía se definía en dos palabras que decimos en la Eucaristía. Levantemos el corazón, lo tenemos Lo levantado tenemos hacia el levantado Señor. hacia el Señor. Sursum corda. ¿Por qué hay que levantar el corazón? Porque la cabeza está arriba. Hay que introducir el corazón, el cuerpo ahí donde está la cabeza. Entonces, ya para terminar, y así terminemos con este escrito. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo nos referimos a estas tres realidades. Cuerpo nacido de la Virgen, ¿no? El cuerpo terrenal, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial de Cristo. Y estas tres dimensiones están presentes. Hay que tener en cuenta de qué se está refiriendo. Casi todos los textos de Pablo se refiere al Cristo Iglesia, ¿eh? Al Christus totus, al Cristo total. Léanse Corintios, léanse la primera carta de los Corintios, capítulo 12, desde esto que les estoy explicando. Es significativo que la Eucaristía tiene dos momentos de epíclesis. Epíclesis es que el sacerdote pide que descienda el Espíritu en el momento de la comunión, y hay otro momento que seguro no nos damos cuenta porque es el momento donde la plegaria eucarística el Padre está hablando, 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 pero seguro le sonará que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la epíclesis de la comunión, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. La realidad del sacramento a la que tiende la Eucaristía es la unión de los fieles cristianos entre sí y con Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad del sacramento de la Eucaristía. Incluye la unidad de los fieles en la comunión eclesial. Para Pablo, este cuerpo de Cristo es un cuerpo real, es un cuerpo real. Los cristianos no es una mera comparación, no es una parábola, es la esencia de la iglesia, somos cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos introducidos al cuerpo de Cristo, así Cristo prolonga su existencia a lo largo de los tiempos. Y por eso podemos entender que Cristo ha experimentado todas las experiencias humanas. Yo les pregunto, ¿Cristo fue mujer? ¿Él ha experimentado lo que significa ser mujer?
En ti lo experimenta. En ti, mujer, Cristo experimenta eso. Cristo fue anciano, murió de cáncer. En esas personas unidas, Cristo lo experimenta, porque son parte de su cuerpo. Entonces ya para terminar, quiero que leamos este texto. Lo voy a compartir para que... em, es un texto. ¿Alguien sabe quién es Juan Eudes? San Juan Eudes, No. ¿no? Por ahí debe haber gente que lo El, fu- sabe, el porque funda- el es el que... el fundador de los eudistas. Sí, pero un poco más. Es el que desarrolla prácticamente toda la espiritualidad del Sagrado Corazón, ¿eh? Atentos. Ah, Entonces, vamos a leer este texto, se los voy a compartir por aquí, a ver si llega a todos. Eh, para él, que de hecho lo saca de Orígenes, para Orígenes era tan real, esto del cuerpo de Cristo, perdón que me alargue un poquito, pero era tan real esto del cuerpo de Cristo que él decía que las manos de Cristo, en las manos de Cristo estaban todos los sacerdotes, en los pies de Cristo estaban todos los misioneros. Y de ahí viene también lo que dice Santa Teresita, ¿no? En el corazón de la iglesia yo seré, perdón, yo seré el amor, ¿no? San Juan de Eudes desarrolla un poquito más esto eh, y vamos a leerlo. A ver. Bueno, creo que no me deja mandarlo todo. Voy a cortar una parte. Si alguien lo puede ir leyendo, este primer mensaje. Del Tratado sobre el admirable corazón de Jesús. Te pido que pienses que nuestro Señor Jesucristo es realmente tu cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es para ti como la cabeza para con los miembros. Todo lo suyo es tuyo, el espíritu, el corazón, el cuerpo, el alma y todas tus facultades. Y tú debes usar, y tú, ay, me perdí. Perdón, sí que estaba Y mandando. tú debes usar de todo ello como de algo propio, para que sirviéndolo lo alabes, lo ames y lo glorifiques. En cuanto a ti, eres para él como el miembro para con la cabeza, por lo cual él desea intensamente usar de todas tus facultades como propias para servir y glorificar al Padre. Y él no es para ti solo eso que hemos dicho, sino que además quiere estar en ti, viviendo y dominando en ti a la manera que la cabeza vive en sus miembros y los gobierna. Quiere que todo lo que hay en él viva y domine en ti, su espíritu en tu espíritu, su corazón en el tuyo, todas las facultades de tu alma en las tuyas, de modo que en ti se realice aquellas palabras: glorificar a Dios con vuestro cuerpo y que la vida de Jesús se manifieste en vosotros. Igualmente, tú no solo eres para el Hijo de Dios, sino que debes estar en Él como los miembros están en la cabeza. Todo lo que hay en ti me voy a debe ser calentar mis ojos. injertado en Él, y de Él debes recibir la vida y ser gobernado por Él. Fuera de Él no hallarás la vida verdadera, ya que Él es la única fuente de vida verdadera. Fuera de Él no hallarás sino muerte y destrucción. Él ha de ser el único principio de toda tu actividad y de todas tus energías. Debes vivir de Él y por Él, para que en ti se cumplan aquellas palabras. Ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Eres, por tanto, una sola cosa con Jesús, del mismo modo que los miembros son una sola cosa con la cabeza, y por eso debes tener con Él un solo espíritu, una sola alma, una sola vida, una sola voluntad, un solo sentir, un solo corazón.
Y Él debe ser tu espíritu, tu corazón, tu amor, tu vida y todo lo tuyo. Todas estas grandezas del cristiano tienen su origen en el bautismo. Son aumentadas y corroboradas por el sacramento de la confirmación y por el buen empleo de las demás gracias comunicadas por Dios, que en la Sagrada Eucaristía encuentran su complemento. Bueno, ¿quién entendió el texto de San Juan Eudes? Pues, o sea, es como, yo lo veo casi como que glorificar a Dios con nuestra vida y acordarnos de que vive en nosotros y tratar de ser como Él, ver con sus ojos. O sea, pues es bien difícil porque somos humanos, pero pues por lo menos tratar, ¿no? O sea, que vivas en mí en verdad y para que yo vea con tus ojos, ame con tu corazón, no sé, eso. Pero sí, muy bien. ¿Alguien más? Es un poco lo que nos invita Pablo, ¿no? Ujú, Hacer, ¿cómo es que dice la carta de Pablo que debemos ser de un mismo sentir como Cristo a nosotros y nosotros a él? Es que eso es un ujú, poco como un trabalenguas, pero que ujú, debemos ser de un mismo sentir, que así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros asimismo debemos entregarnos por nuestros hermanos. ujú, Es un poco eso, ¿no? ujú. Sí, muy bien. Bueno, no terminé. Me falta dar el último, el último amarre a la situación para ya terminar. Pero bueno, ya tenemos por lo menos todas las bases para poder alcanzar a donde queremos llegar, que es el punto final. Ahora ahorita para preguntas y comentarios, pero primero les quiero